continuar con nosotros. Alemania dice que el G7 debe responder al ataque que Irán ha hecho en contra de Israel. Los ministros de Exteriores del G7 se reunieron en la isla italiana de Capri en medio de tensiones en Medio Oriente y la discusión sobre las ayudas a Ucrania. El G7 debe responder al ataque sin precedentes de Irán contra Israel, afirmó hoy jueves la ministra de Relaciones Exteriores alemanas, que indicó que están evaluando medidas adicionales durante una reunión con sus homólogos en Italia. Estamos debatiendo medidas adicionales aquí en el G7 porque, por supuesto, debe haber una respuesta a este incidente sin precedentes, fue lo que declaró Anela Baerbock desde la isla de Capri, donde se lleva a cabo una reunión ministerial del grupo, insistiendo en que se tiene que evitar una escalada. Los países del G7 debemos recordar que son los Estados Unidos, Canadá, el Reino Unido, Francia, Alemania, Japón e Italia, que preside actualmente el grupo, tiene previsto pedir sanciones individuales contra las personas implicadas en la cadena de suministro iraní en misiles y drones, esto según una fuente del Ministerio Italiano de Exteriores. Señores, y tras lo que ha sido un escándalo a nivel internacional, ¿qué es lo que puede pasar con Ecuador? Y es que Ecuador está viviendo una legislatura muy turbulenta. Desde que arrancara el mandato del presidente ecuatoriano Daniel Noboa el pasado mes de noviembre, una serie de abruptos acontecimientos han puesto en la mira al país latinoamericano. El estado de excepción, decretado en enero a escala nacional, tras la espiral de violencia sufrida en las cárceles, se suma al asalto de la Embajada de México en Quito a principios de este mes para sacar de allí al expresidente ecuatoriano Jorge Glass. Noboa lleva medio año en el cargo a marcha forzada, pues la legislatura dura únicamente 16 meses, que de momento no han servido para atajar la grave situación de inseguridad, narcotráfico y violencia que padece el país. Ante este panorama, los ecuatorianos están convocados a las urnas el próximo 21 para votar en referendo y consulta popular preguntas sobre temas de seguridad propuestas por Noboa, además de otras de índole económico. Expertos han señalado que de resultar victorioso con la consulta, Noboa podría argumentar que necesita más tiempo en el poder para continuar con las reformas necesarias en la lucha contra el crimen organizado. Señores, si la Unión Europea quiere ampliar las sanciones en contra de Irán, tras una reunión por videoconferencia, los ministros de Exteriores de la Unión Europea anunciaron más sanciones contra Irán. Al mismo tiempo, exigen reducir tensiones también por parte de Israel, que pudo repeler el ataque iraní. Los ministros están pidiendo a todos los actores de la región que se alejen del abismo. Con estas dramáticas palabras, el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Políticas de Seguridad, Josep Borrell, hizo un llamado a Irán e Israel por videoconferencia tras la reunión extraordinaria de los ministros de Exteriores de la Unión Europea. Borrell dijo que el ataque directo de Irán contra Israel sin precedentes fue una escalada decisiva. El objetivo ahora es evitar que vaya a más. Los ataques y contraataques deben terminar, si no, Oriente Medio se verá envuelta en una guerra a gran escalada. Todos los ministros de Exteriores de la Unión Europea concuerdan que, dijo Borrell, quien espera moderación por parte de Israel e Irán. Miren, amigos, si ustedes saben que el presidente Donald Trump no ha salido prácticamente de los tribunales, pues aunque usted no lo crea, hoy el expresidente Trump volvió a la corte porque está prosiguiendo la selección del jurado en el caso que se le lleva en la ciudad de Nueva York. Donald Trump regresó hoy a la corte neoyorquina, donde el juez del primer juicio penal a un expediente estadounidense anunció la retirada de uno de los 7 jurados seleccionados antes de continuar con la selección de todo el panel y poder empezar con el desfile de testigos la próxima semana. El juez de origen colombiano, Juan Merchan, anunció este jueves que
Una de los 7 seleccionados hasta ahora manifestó sus dudas sobre su imparcialidad después de que se diera a conocer detalles sobre su identidad, en un proceso en el que es primordial el anonimato por razones de seguridad y de hostigamiento. Lo primero que dijo es que tenía miedo y que estaba intimidada por la prensa, dijo el juez. Según el intercambio de mensajes mostrado en la sala, la jurado alegó que había recibido mensajes de amigos, familiares y colegas en mi teléfono preguntándome si era jurado. Ella lo alegó. Bueno, por otro lado, vamos a pasar esta noticia, y es que el Fondo Monetario Internacional ha advertido el gran año electoral este año, que es un gran año electoral, puede ser un riesgo para la economía mundial. La mitad del planeta irá a las urnas este 2024 y esto puede ser un peligro para la economía. Lo avisa el Fondo Monetario Internacional en su último Fiscal Monitor publicado en el día de hoy. Básicamente, el gran año electoral puede convertirse rápidamente en el gran año del derroche si los países no manejan bien sus finanzas. Los riesgos de desviaciones fiscales son particularmente agudos, dado que en el 2024 ocurrirá lo que se está llamando como el gran año electoral. Esto lo ha advertido el organismo, y los años electorales no son conocidos precisamente por la contención del gasto. Según el FMI, en años electorales el déficit puede estar en 0.3 por encima de otros años que no son de elecciones. Pero lo que hace que este año sea diferente no es la confluencia de elecciones, sino el hecho de que se producirán en medio de la mayor demanda de gasto público. Eso prende las alertas, ¿verdad? Miren, vamos a continuar con lo que dijo la candidata venezolana Machado. Ella se ha proclamado como el plan A y se aferra a su chance presidencial. La líder de oposición venezolana María Corina Machado, favorita en las encuestas, pero inhabilitada para cargos públicos, insiste contra todo pronóstico para enfrentar al presidente Nicolás Maduro en las elecciones del 28 de julio. Yo soy el plan A, insiste en entrevista con la prestigiosa agencia AFP. Siempre luchamos por el plan A. El plan A soy yo, afirma ante un acto en San Antonio de los Altos, vecinos de Caracas. Lo que pasa es que uno siempre lucha por el plan A. El plan B o el plan C no existe. En su discurso se niega a decir que el candidato apoyará en última instancia, es crítica sobre el tema. Que sea Maduro quien decida a quién él acepta como contentor, eso no existe, señaló de manera enfática. Cientos de personas se reunieron en una pequeña calle para escuchar a Machado, que arrasó en las primarias de la oposición celebradas en octubre pasado con más del 90% de los votos. Ella dijo: pongo mi vida en sus manos. Así dijo a sus seguidores que la victoriaban, sin mencionar los bloqueos electorales que enfrenta la oposición, muchos menos las fracturas internas. Miren, y Microsoft tiene un plan asombroso donde dice va a triplicar la capacidad de sus centros de datos ante el auge de la IA, la inteligencia artificial. Microsoft ha ampliado significativamente la capacidad de sus centros de datos recientemente y planea seguir haciéndolo hasta niveles asombrosos en el futuro, según un documento interno al que se ha tenido acceso. Desde julio del año 2023, el inicio del último año fiscal de Microsoft, la empresa ha suministrado más de 500 megavatios de una nueva capacidad de centro de datos, según lo revela este documento. El documento formaba parte de un paquete de diapositivas confidenciales del equipo de operaciones e innovación de la nube de la empresa, que se presentó a principios de este año. Bajo el título comercial Cloud and AI Demands Fueling or Expansion, la nube comercial y demandas del IA impulsando nuestra expansión, el documento explicó que Microsoft ha superado los 5 gigavatios de capacidad total instalada en centro de datos en la primera mitad de su último año fiscal. Señores, y hubo un país que bloqueó TikTok
para proteger a sus niños. ¿Cuál fue? Kirguistán. La ampliación de TikTok dejó de funcionar desde el jueves. La aplicación de TikTok dejó de funcionar desde el jueves en Kirguistán a petición de los servicios de seguridad que la justificaron por la necesidad de proteger la salud de los niños. Cada vez que se intenta conectarse en TikTok aparece un mensaje: no se puede descargar, inténtelo de nuevo. En la pantalla de inicio de la aplicación contactaron periodistas de la agencia AFP. El pasado martes, el Ministerio Digital de Kirguistán indicó haber informado a los operadores de telecomunicaciones sobre la necesidad de limitar el acceso a TikTok basándose en una decisión de los servidores de seguridad, conocidos con el acrónimo GKNB, informó un comunicado. Según el Ministerio de Red Social, propiedad del grupo chino ByteDance, no respetó un artículo de la ley sobre medidas destinadas a prevenir daños a la salud de los niños y a su desarrollo físico, intelectual, mental, espiritual y moral. Bueno, definitivamente, señores, un mundo que marcha con muchas cosas, muchas situaciones, pero esta última información de verdad que me parece bastante interesante, ¿no? Como un país decide que no va a permitir el uso de una aplicación para proteger a sus niños. Probablemente de un lado haya gente que piense que esto sea muy correcto, pero del otro seguro que también hay gente que piense que no. Miren, vamos a una pausa. Cuando retornemos las efemérides, pero antes de retornar, usted se ha preguntado de qué se trata el estrés postraumático. La gente lo asocia solo a gente que viene de la guerra, sobre todo, y que tiene una serie de situaciones emocionales, de ansiedad. Yo quiero compartir con ustedes qué es el estrés postraumático para que usted vea que no solamente aquellos que pasan por un evento traumático como la guerra pueden sufrir las consecuencias del mismo. Voy a pausa, cuando retorne vuelvo con eso y seguimos con el contenido interesante de Portal Internacional.